El Evangelio no solamente cambia el destino de cada persona que conoce el Evangelio y que lo entiende y lo recibe por fe, sino que también, hermanos, el Evangelio cambia la manera en que vivimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gracia que nos alcanza por medio de la proclamación del Evangelio comienza a notarse en nuestra vida. La gracia no solamente nos conduce al perdón y a la cruz, sino que la gracia también obra en nuestra vida de tal manera que afecta en la forma en que nos relacionamos. Esta mañana vamos a estar meditando en un capítulo que creo que es trascendente para nuestra fe. Es un capítulo que debemos de ponerle mucha atención y es precisamente en la carta a los Romanos, y vamos a meditar en el, creo que famoso capítulo 12 de la carta a los Romanos. Quiero recordarle que la carta a los Romanos tiene una estructura muy clara. Del capítulo 1 al capítulo 11, usted va a encontrar ahí toda la parte del desarrollo de la idea de Pablo en la carta, que es doctrinal totalmente. Y hay una pequeña bisagra ahí, y esa bisagra la encontramos en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. El capítulo 1 y 2 es como una bisagra entre el capítulo 1 y 11 y el capítulo 12 al 15. Esa bisagra que une la parte doctrinal de la carta, que son 11 capítulos, con el cómo vivir esa doctrina. Porque, hermanos, ¿qué sentido tendría conocer la doctrina si no vivimos la doctrina? Y el versículo 1 y 2 es esa bisagra que une esas dos partes de la carta. Y quiero que me acompañe y vamos a comenzar leyendo esos primeros dos versículos. Vamos a ver a partir del capítulo 12 en adelante, Pablo explica cómo los creyentes viven a la luz de haber recibido las misericordias de Dios. Todos los 11 capítulos anteriores, Pablo explica la misericordia de Dios que los creyentes hemos recibido, y entonces va a comenzar a explicar cómo esa misericordia afecta nuestra forma de vivir. ¿Sí? Acompáñenme, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Búsquenlo en su Biblia. Síganme en la lectura. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Se da cuenta que no dice la misericordia? Dice las misericordias. Obviamente inspirado Pablo por el Espíritu Santo, resume 11 capítulos de su carta en esa frase. Las misericordias de Dios. ¿Quiere conocer las misericordias de Dios? Le animo a que lea los 11 capítulos, no lo vamos a hacer hoy, pero que vaya a su casa y las lea. Por las misericordias de Dios, tiene que manifestarse una respuesta al haber recibido esas misericordias. ¿Cuál es la respuesta? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional, no emocional, racional. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos lleva a una verdadera adoración. El conocimiento de Dios, que es parte de las misericordias, nos lleva a responder a Dios presentando nuestra vida con una entrega total a Él. Y esa es nuestra adoración racional a Dios, porque lo hacemos con entendimiento. Usted vino hoy no a cumplir la cuota de ir a la iglesia una vez a la semana. Venimos hoy porque sabemos que es el primer día de la semana, el cual está apartado para Dios y el cual nos reunimos como un solo cuerpo para adorar a Dios. Y eso es lo que nos tiene aquí. Amén. Pero también es lo que hace que en el día a día tú no te olvides de Dios. Tú no tienes comunión con Dios solo el domingo, sino cada día, en cada momento, en cada decisión, en cada relación con otros. Y mire lo que sigue diciendo, y no se adapten a este mundo, sino transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable o aceptable y lo que es perfecto.
Hermanos, para reconocer y entender lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, necesitamos renovar nuestra mente. Porque humanamente muchas veces pensamos que algo que Dios obra en nuestra vida no es lo mejor. Pero no es que Dios se haya equivocado y Él tenga que cambiar la decisión. Es que tú tienes que renovar tu mente. Y entendiendo esto, hermanos, esta es una exhortación que Pablo hace a la iglesia de Roma, porque la cultura romana estaba estructurada de cierta forma y funcionaba de cierta manera que no iba acorde con el reino de Dios. Y sabe que una de las cosas que se daban en la cultura romana y que era lo normal es que habían jerarquías muy marcadas. Habían estratos sociales muy marcados. Estaban los patricios, estaban los plebeyos, estaban los esclavos y estaban los libertos. Eran estructuras sociales que determinaban la forma en que la cultura romana funcionaba. De hecho, era un sistema donde se buscaba el honor, pero también prevalecía la vergüenza. Era una cultura donde la humillación pública era inaceptable. Pero también era una cultura donde la venganza no solamente era esperada, sino era considerada una virtud. Y en un sistema así, hermanos, es lógico que Pablo les diga, tienen que renovar su mente y no amoldarse a este mundo. Si ustedes han recibido las misericordias de Dios, presenten sus vidas como un sacrificio vivo, pero eso se hace a través de renovar la mente en el entendimiento de quién es Dios. Vemos entonces que la ética cristiana iba en contra de la sociedad romana. Vemos que la humildad prevalecía en la ética cristiana. Vemos que el amor entre personas, aún dentro de diferentes grupos, incluyendo a los enemigos, era una virtud. Vemos que el servicio sacrificial que aún los amos tenían con sus esclavos era contracultural en Roma. Hermanos, sin la conexión de lo que estamos viendo hoy, no podemos entender correctamente lo que continúa, que es el texto en esta mañana. Ahorita solo estoy en la introducción. Sin esta conexión, usted podría leer la sección que continúa como un simple moralismo. Pero Pablo no está pidiendo una conducta moral externa, sino una vida que manifiesta una verdad, y es que el Evangelio renueva nuestra mente y por lo tanto nuestros comportamientos son transformados. La estructura muestra que la ética cristiana fluye del interior. ¿Saben por qué? Porque se refleja en el tener un concepto de uno mismo correcto a través de la humildad. Porque luego esa humildad nos lleva a un amor hacia los hermanos que se evidencia no solo en palabras, sino en acciones. Y que además, finalmente, buenas acciones son expresadas como parte de la fe, aún en contra de los enemigos. Pero cada una de estas partes vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que quien vive su vida a la luz de la cruz con humildad servirá en amor a otros y soportará el mal, pagando con ese mal bien, pagando con bien aún el mal que recibimos. Yo espero, hermanos, que en esta mañana todos nosotros seamos convencidos que por la gracia que hemos recibido en el Evangelio, vivamos en humildad, amor y haciendo bien a otros. Yo espero que hoy el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos convenza que por la gracia recibida del Evangelio, vivamos conforme a ese Evangelio. Una vida de humildad, una vida de amor y una vida que procura el bien a otros, aún hasta nuestros enemigos. Y el sermón en esta mañana va a ser desarrollado en 3 puntos en los cuales vamos a respetar la estructura del texto. Y el primer punto es: la humildad es una evidencia que vivimos por la gracia de Dios. Usted lo va a ver eso en el versículo 3 al 8. Luego vamos a ver cómo el compromiso hacia otros por amor es una evidencia de la gracia. Y en tercer lugar, cómo el procurar el bien a otros es una evidencia también de esa gracia.
Vamos a comenzar en el primer punto. La humildad es una evidencia que vivimos por la gracia de Dios. Hermanos, creo que esa palabra gracia está en nuestro día a día, ¿o no? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, probablemente en nuestro vocabulario. Pero yo quiero que a la luz de la Escritura esta mañana tú puedas hacer un contraste de qué tanto tú realmente tú y yo estamos viviendo bajo esa gracia la cual anunciamos, creemos, vivimos y disfrutamos. Porque la gracia que llega a un corazón no llega sin dar fruto. La gracia se manifiesta más en una elocuencia que es capaz de definir doctrinalmente qué es la gracia. La gracia va más allá de definiciones teológicas que pueden explicar qué es la gracia. Aquel que conoce la gracia, aquel que su corazón es impactado por la gracia de Dios, esa gracia hace que germine en nosotros frutos para la honra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos vamos a leer del versículo, ya leímos el versículo 1 y 2 de Romanos 12, por lo tanto vamos a continuar en el versículo 3. El título del sermón en esta mañana, hermanos, es Miembros por gracia, comprometidos por amor. Miembros por gracia, comprometidos por amor. Y vamos a leer la primera porción del texto de esta mañana. Esta mañana vamos a estar meditando en Romanos 12, del versículo 3 al versículo 21. La gracia no solo nos salva, sino también nos pone en un lugar correcto. La gracia, hermano, nos enseña a vernos como Dios nos ve. La gracia nos enseña a valorar a los demás como Dios los valora. La gracia nos enseña a servir sin buscar la grandeza. La gracia pone a prueba nuestro corazón y va en contra de nuestro orgullo. ¿Saben por qué? Porque la gracia se manifiesta en la humildad. La gracia nos lleva a la humildad. Acompáñenme a leer, vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Lo tenemos? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense en sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios le ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Pablo comienza con la humildad, porque el orgullo es el primer obstáculo para la comunidad cristiana. Si tú quieres vivir una vida cristiana comunitaria sana, el primer obstáculo es el orgullo. Porque el orgullo siempre nos va a llevar a tener contiendas. El orgullo nos va a llevar a ponernos a nosotros mismos por encima de los demás. Nos llama a pensar con cordura según la medida de la fe que Dios nos ha repartido de quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es el valor que tenemos en Cristo Jesús. Yo te hago una pregunta. Si tú te pones a la par de otro creyente y la medida del valor es quién es esa persona en Cristo y quién eres tú en Cristo, ¿uno de los dos puede estar por encima del otro? Y eso es lo que Pablo nos está haciendo pensar a través de este texto. Y vemos que él nos muestra una verdad y que la iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno de esos miembros tiene una función, pero todos esos miembros son necesarios e importantes. La gracia no solo nos salva, sino también nos ubica, nos enseña a valorar a los otros miembros del cuerpo. Nos enseña a servir sin competencias.
nos enseña a valorar a los demás sin comparaciones. Quiero que vea cómo comienza este versículo 3. Porque, ¿se recuerda qué decía el versículo 1 y 2? Que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que ese es nuestro culto racional. Pero para eso debemos de renovar nuestra mente. Ok, no pierda de vista eso, en su mente eso. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, diga a cada uno de ustedes que no piense en sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Qué nos guarda de sobrevalorarnos? El recordar la virtud que la gracia nos ha dado. ¿Cuál virtud? El ser hechos uno en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que tú puedes formar parte de ese cuerpo a través de una iglesia local. Este texto habla de la membresía de la iglesia, que es una gracia de Dios. Y esa gracia es la que hace que tú no valores más a unos que otros o a ti mismo por encima de los demás. Es como un cuerpo. ¿Acaso el ojo se puede quejar porque no puede caminar? ¿Acaso hay una disputa entre el pie y la mano a ver quién es más importante? La primera forma de entender esto es recordando lo que somos en Cristo Jesús. Todos nosotros somos un miembro. ¿Diferente? Sí. ¿Con funciones diferentes? Sí. Pero todos necesarios. Y aquí es lo primero que tenemos que comenzar a pensar. ¿Estamos teniendo un pensamiento correcto acerca de nosotros mismos y de los demás? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia poniéndonos nosotros en el centro. ¿Qué la iglesia me va a dar? ¿Cómo la iglesia me va a tratar? ¿Cómo la iglesia me va a cuidar? ¿Cómo la iglesia me va a saludar? ¿Cómo la iglesia me va a dar? Pablo nos enseña de la falsa humildad, guardándonos de ella, en tener una perspectiva sobria y justa de nosotros mismos conforme a la fe que hemos recibido. ¿Cuál fe? ¿Quién es tú en Cristo Jesús? ¿Quién es tu hermano en Cristo Jesús? Esa falsa humildad que se contrarresta con una percepción correcta de quién tú eres en Cristo Jesús. Cuando reconocemos que el don de la fe nos pone en igualdad de condiciones, la autopromoción, la competencia debería desaparecer. Cuando entendemos que estamos en igualdad de condiciones delante de Cristo y de valor, la indiferencia a los demás debería de desaparecer. No sé si tú lo has logrado unir, atar dos cabos, como dicen. La indiferencia a tus hermanos es orgullo. La indiferencia a la vida de tus hermanos es tener una estima de ti mismo más alto que el que debes de tener. Porque la indiferencia, ¿qué dice de nosotros? Si yo soy indiferente a tu vida, ¿qué dice eso de mí? Que yo pienso que quizás yo soy más valioso, o que no te necesito, o que no eres importante. Hermanos, eso es tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Esta humildad no debe hacernos, al contrario, nos lleva a entender que necesitamos de nuestros hermanos. Nos lleva a entender el valor que nuestros hermanos tienen para nuestra vida y no como un utilitarismo. ¿A qué me refiero con esa palabra? Me refiero a que tú no ves valiosa a la persona porque la persona tiene algo que darte. Tú la ves valiosa por quién es ella en Cristo Jesús. Porque cada uno de los que somos hijos de Dios, ¿cuál es el valor nuestro delante de Dios? La sangre de Cristo Jesús en una cruz. La pregunta es, hermanos, ¿tú y yo estamos viendo a nuestros hermanos con ese mismo valor?
Y quiero que veamos ahora en el versículo 4, pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, se dan cuenta cómo el tener un valor, un concepto de nosotros mismos lo contrasta con el reconocer que somos un cuerpo con muchos miembros. Individualmente miembros los unos de los otros. Aquí no hay individualidades. Aquí no hay superestrellas. Yo como pastor no soy más valioso ni más importante que ninguno de ustedes. Y vemos que termina Pablo reafirmando una verdad. Versículo 6, pero teniendo diferentes dones, según, ¿se fijó cómo comenzó el versículo 3? La gracia de Dios. Esa gracia es los dones que Dios le ha dado al cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, ¿para qué? Para usarlos. Tenemos diferentes dones según la gracia, y la humildad te lleva no solamente a reconocer que otros tienen dones que tú no tienes, sino también a usarlos en favor de tus hermanos. El cuerpo revela esa unidad histórica y confesional que no es mística, sino es fundada en una verdad, que somos uno en Cristo Jesús. Cada don debe ser ejercido con sobriedad, pero también con entrega, sin envidias, sin desprecio a otros y a otros dones. Es que entendamos, hermanos, en la diversidad de dones hay bendición para nosotros. Y ahí no debería de haber rivalidad, comparaciones, resentimientos, sino gratitud y servicio fiel a Dios. Como cuando uno de nosotros se concentra en usar los dones que posee, el cuerpo entero funciona conforme a lo que Dios proveyó. La pregunta hoy es, ¿estamos siendo conscientes de eso? ¿O estamos teniendo un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener? ¿Estás usando tus dones para edificar? ¿O simplemente no los estás usando porque es lo más cómodo? O peor aún, los estás usando para sobresalir de los demás. ¿Hay orgullo en nuestro servicio? ¿O hay gratitud en nuestro servicio? ¿Nos sentimos superiores, indispensables? O inclusive el otro extremo, innecesarios. No, pastor, yo entiendo que Dios es soberano. Él es todopoderoso. Su obra va a caminar sin mí. Esa es una falsa humildad, porque en realidad ahí hay orgullo. El ser indiferente a los dones de tus hermanos, que Dios los ha dado por gracia para edificación de tu vida, es un menosprecio a la gracia de Dios. Como de igual manera, el no usar tus dones en edificación a la iglesia es un menosprecio a la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios no solo nos cambia una actitud, renueva nuestra mente y nuestro corazón. Nos empuja a vivir en comunidad. Nos empuja a servirnos mutuamente. Nos empuja a amarnos, no superficialmente. No durante la hora que estamos aquí, es que durante esta hora es fácil de alguna manera expresar amor a través de una sonrisa, y aún así a veces nos cuesta. Pero digamos que sí. Pero en realidad Dios nos manda, y fíjense que más que un mandato, una vez más es una expresión de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. El que amemos profundamente a nuestros hermanos. Porque una vez más, si tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, el que debemos tener, le aseguro que me voy a amar más a mí mismo de lo que lo amo a usted. Y eso se va a reflejar en la forma en que me relaciono con usted, en la forma en que yo le sirvo a usted, si es que le sirvo, en la forma en que le hablo, o las acciones que yo demuestro para su vida. Pero hermanos, Dios nos está llamando hoy que por la gracia del Evangelio vivamos en humildad, pero también en amor y en bien hacia otros. Y el segundo punto tiene que ver con el amor. Pero no podemos empezar a hablar de amor sin antes hablar de la humildad. El segundo punto en esta mañana es el compromiso hacia otros por amor, que es una evidencia también de la gracia de Dios. Yo puedo decirles que disfruto de la gracia de Dios.
que estoy a punto de cambiarme el nombre, Carlos Gracia de Dios Leiva, pero si no hay amor en mí, eso es palabrería vana, hermanos. Porque el amor proviene de la gracia de Dios. Acompáñeme a leer versículo 9. Es que recuerde, el amor nace del Evangelio y eso no se puede falsificar. Es algo visible, afectuoso y generoso. No se limita al domingo, ni se esconde detrás de saludos cordiales, sino se involucra, honra, sirve y permanece. Eso es amor. ¿Me escuchó? El amor verdadero se involucra, honra, sirve y permanece. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Leamos juntos el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 13. El amor sea sin hipocresía. Fíjense, va a definir, primero hay una exhortación a que el amor debe de ser con una característica. Sin hipocresía, es decir, que puede haber amor con hipocresía o amor hipócrita, ¿sí? Aunque en realidad no es amor, pero se disfraza y lo revela que es disfrazado la hipocresía misma. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean ¿qué? Afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ven cómo es un amor sincero? El amor cristiano debe de ser sin fingimientos, hermanos. No es en apariencia ni por cortesía. El afecto fraternal se muestra a través de acciones, de un servicio diligente, de una hospitalidad sincera, de ayuda al necesitado, de constancia en la oración, de el honrar al otro. ¿Y qué implica eso? Darle preferencia. El amor cristiano no se disfraza de simpatía. ¿Saben cómo se muestra el amor sin fingimientos? Con ternura, con servicio, con estar ahí en momentos difíciles, en momentos de alegría y aun cuando no pasa nada relevante, en la entrega hacia otras personas. Es como cuando nos damos cuenta que una hermana mayor, que es hermana nuestra en la fe, enferma y recibe durante semanas llamadas constantes, visitas, comida que otros hermanos le llevan, y que quizás algunos de ellos apenas si la conocían. Esto es amor sin fingimiento, hermanos. Eso es preferirse en honra unos a otros. Y todo este pasaje, esta parte, esta porción del pasaje se estructura en lo que es el amor genuino, el amor sin fingimientos. Es como el vernos como una familia. En una familia naturalmente es más propenso a que se dé eso. Yo sé que hay familias que quizás no, pero es más natural. Y quizás de todos los vínculos en el que más es notorio es en las mamás. ¿O no? ¿Acaso las mamás no son, como lo dice el texto, afectuosas, con ternura? Las mamás no constantemente están sirviendo a sus hijos, sin esperar nada a cambio, aún sin el reconocimiento de sus hijos. Están ahí cuando están enfermos, cuando están contentos, cuando andan enojados, cuando están ahí. Pero hermanos, si bien es cierto, eso es algo que Dios puso en las mamás, porque eso no proviene de las mamás, es un don que Dios le ha dado a las mamás. Pero todos nosotros somos llamados a vivir de esa manera entre nosotros. Es una obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Saben cómo se ve, y haciendo un resumen, un amor sincero se expresa en ser afectuosos? ¿Por qué creen que buscamos darnos abrazo cuando nos saludamos?
Un amor afectuoso, respetuoso, obviamente. Porque sale. Es una obra de la gracia. Algunos de nosotros ni nos gustaba que nos dieran la mano. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Y ese no era un saludo, era el ahí quédate. Parecían alemanes, ¿verdad? No, es que no te acerques, o sea. Y ahora ustedes los ven dando abrazos. Porque es una obra de la gracia de Dios, del amor, es una forma de mostrar amor. El preferirnos entre nosotros, dando prioridad al otro. Yo quería dedicarme este día a mi hobby, leer, ver una película, pero mi hermano tiene una necesidad, voy a ir con él. Eso es honra, porque es valorar al otro, dándole preferencia a mí mismo. Mira, reunámonos varios hermanos, ¿verdad? Y sabemos que quizás uno de ellos no tiene trabajo. ¿Cómo lo vamos a honrar? Pues dándole preferencia, que esté, ¿cómo? Entre todos hacemos la cooperacha para que pueda venir y esté con nosotros. Lo invitamos, porque queremos que esté con nosotros. Eso es honra, hermanos. Y de hecho el texto también nos habla de la generosidad con los necesitados. ¿Sabes tú las necesidades de tus hermanos en tu congregación? Y sabiéndola, ¿eres generoso? El amor sincero se expresa en una hospitalidad proactiva. ¿Qué hospitalidad? ¿A cuántos hermanos tú has invitado a tu casa? No tienes que hacer un gran banquete, invítalo a tomar un café. Eso es hospitalidad. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando, hermanos, a mostrar amor entre nosotros? A la oración. La iglesia tiene una lista de oración. No sé si tan siquiera nos tomamos el tiempo de abrirla y orar. Si tú estás en un grupo discipular, ¿qué tanto tiempo tú dedicas en tu oración a orar por tus hermanos, por la iglesia, por tu pastor? Hermanos, eso es amor. ¿Estamos amando sinceramente? Esa es la pregunta. La diligencia en el servicio a los demás es alentada por una obra del Espíritu, por una devoción a Dios. Pero ¿saben por qué es impulsada? Por el amor. Eso es lo que realmente impulsa un servicio a otros. ¿Estás realmente involucrado en la vida de tu iglesia? Es que entendamos que la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es este salón. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. ¿Estás involucrado en la vida de tu iglesia? ¿Has cultivado relaciones amorosas entre la semana o vives aislado? Eres un cometa que aparece una vez a la semana y das la vuelta y el otro domingo. Hermanos, ¿estamos amando sinceramente a los demás? ¿O solo a través de un saludo dominical? Saben que yo sé que hay dificultad, porque en nuestra iglesia hay personas de muchos lugares de la ciudad. Sé que la distancia, el tráfico, sé que hay dificultad, pero sabes que eso no mata la comunión. ¿Sabes qué mata la comunión realmente? La indiferencia. Pero el amor sincero revive esa comunión semana a semana, no importando qué distancia haya entre nosotros. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba patojo, que mi esposa era mi amiga, pero había una intención amorosa. Ella vivía al otro lado de la ciudad de donde yo vivía, o sea, vivíamos en lugares opuestos. En ese tiempo todavía no habían celulares. Pero me veía a mí en las tardes, por ejemplo, haciendo cola con todas las personas que sirven en las casas, ¿verdad? En un teléfono público de monedas. Ahí yo me hacía cola con ellas también. No sé ellas a quiénes le hablaban, pero yo le hablaba a Tania. Y buscaba mi bolsa de monedas. Y pasábamos hablando. Y se hacía cola detrás de mí. ¿Se acuerda? Algunos nunca conocieron esos teléfonos de monedas, que tenían como una cúpula. Joven, ya va a terminar. Espéreme, ya voy.
Tania, mira, te dejo porque ya tengo una gran cola aquí detrás y me van a linchar estas mujeres. Me recuerdo más de alguna vez que me moví de un punto de la ciudad a otro para verla 15 minutos. Hermanos, eso debería de ser traspolado a 10 veces en nuestra relación. Porque el amor que nos une es el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso tenemos que pensar, hermanos, no piensa en tu vecino, no estés codeando a tu esposa ni a tu esposo. No, no, no. No estés pensando en el hermano que no vino. Ey, no vino aquel, vea. Ay, qué lástima que no vino esta prédica. No, pero se la voy a mandar. No. Es una exhortación para mí, pero también es una exhortación para ti. Que evalúes si la gracia de Dios se manifiesta en tu vida a través de un amor sin fingimientos. Porque hermanos, la gracia de Dios del Evangelio, por la gracia de Dios del Evangelio, somos llamados a vivir en humildad, amor y bien hacia otros. Y ese es el último punto en esta mañana. Que el procurar el bien a otros es una evidencia clara de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede hacer que tú busques el bien de otros. Solo alguien transformado por el Evangelio puede bendecir aún aquel que lo está persiguiendo, aún aquel que lo está dañando con sus palabras, lo está calumniando, aún aquel que está hablando mentira de ti, aún aquel que tú sabes que te aborrece y cuando te ve medio te hace una sonrisa hipócrita, pero te das la vuelta y empieza a acabarte con lo que dice de ti. Solo la gracia de Dios puede hacer que tú ames a alguien así. Solo la gracia de Dios puede hacer que cuando alguien te ofenda, tú te refrenes para no vengarte de esa persona. Solo la gracia de Dios puede hacerte llevar a confiar en la justicia de Dios mientras extiendes misericordia a aquel que es tu enemigo. Mire lo que dice el texto. Vamos a leer el versículo 14. Bendigan a quienes, a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. ¿Saben qué significa esa palabra maldecir? Es una palabra compuesta. Es decir, mal. Cada vez que tú estás hablando mal de otro, lo estás maldiciendo. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios. ¿Se da cuenta cómo el ser sabio en la propia opinión es orgullo? Es ser altivo. Cómo el no tener esa condescendencia con los otros es ser orgulloso. Porque los humildes son condescendientes con otros. Porque los humildes se identifican con otros. Se alegran con los que se alegran, no les da roncha y envidia. Mira, a este lo ascendieron y ni va al discipulado. Y yo todas las semanas ahí estoy, llego antes, me voy de último, estoy en el coro, canto, recojo los instrumentos, soy el último en irme, soy el primero. Y este apenas llega una vez a la semana a la iglesia y lo ascendieron. Hermano, detrás de esas actitudes hay orgullo. Porque la humildad nos hace gozarnos con nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque reconocemos que todo lo que pasa en nuestra vida es por la gracia de Dios. Aún el sufrimiento. Por eso perseveramos en el sufrimiento. Sigue diciendo el texto, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Cuando tú no buscas estar en paz con otros, aunque te hayan ofendido, hay orgullo en tu corazón. Él me ofendió a mí. ¿Por qué voy a buscar estar en paz? Que Él venga y me pida perdón. Y Dios obra, da en gracia y viene y te pide perdón. No, no te voy a perdonar, no te lo mereces. Estoy siendo exagerado, ¿verdad? Hermanos, el buscar estar en paz entre nosotros nace de un corazón que reconoce la gracia, que valora la gracia. Porque tú estabas enemistado con Dios por tu pecado. Pero por la obra de Cristo en la cruz, Él te reconcilió y ahora tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te aseguro algo.
sin lugar a dudas. Lo que Jesús me ha perdonado a mí, ninguno de ustedes podría comparar la ofensa que usted me haga a mí con la que yo le he hecho a Cristo. Ni siquiera a mi esposa. Y lo digo porque no es que ella me ofenda constantemente, sino porque cuando uno más vive cerca de alguien es más propenso a que nos ofendamos mutuamente. Pero ni mi esposa ni mis hijos me han ofendido con tanta frecuencia, tantas veces, con tanta profundidad como yo he ofendido a Cristo, como yo he vituperado a Dios por mi pecado. Pero Él en su gracia me perdonó. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y aquí Pablo cita un salmo, un proverbio, perdón, Proverbios, si no recuerdo mal, es 25 o 21. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bendecid a los que os persiguen, no paguéis mal por mal, venced el mal con el bien. Es que eso humanamente no es posible, hermanos. Solo la gracia de Dios puede obrar eso en nuestras vidas. El amor cristiano no termina en la comunidad, sino que responde al mal con bien aún en sus enemigos. Pablo conecta directamente esta enseñanza con Jesús. Usted se recuerda del sermón hermoso del monte. Es que es una verdad para nosotros. Bendecir a los que nos maldicen refleja el carácter de Dios. Porque tú y yo maldecíamos a Dios con nuestras acciones. ¿Y Él qué hizo? Nos bendijo en Cristo Jesús. Vemos que destaca un llamado a no devolver mal por mal, a tener el mismo sentir hacia todos, a procurar la paz con todos, a dejar la venganza y a vencer el mal con el bien. Eso es lo que hoy nos está llamando Dios por medio de su palabra. Hermanos, ¿pero qué nos impide vivir así? Volvemos al mismo punto. El tener un concepto más alto de nosotros mismos. El orgullo. Pablo, vemos en esta exhortación, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Saben que tomar represalias es dejarte vencer por el mal? Vengarte es dejarte vencer por el mal. Hablar mal de otro es dejarte vencer por el mal. No perdonar es dejarte vencer por el mal. El ser sabio en tu propia opinión es dejarte vencer por el mal. Pero Dios nos manda a vencer el mal con el bien. ¿Saben por qué? Porque es la única forma de vencer el mal. Es la forma en que Dios venció el mal. Quiero contarte una historia real. Una persona que se llama Corrie Bon. Ella era una creyente holandesa que junto con su familia se escondió, fue alguien usado por Dios para esconder judíos durante la ocupación nazi. Y precisamente por eso ella fue arrestada junto con su familia. Ella fue arrestada, fue llevada a prisión, fue llevada a campos de concentración. Ella vio a morir a su hermana en manos de los alemanes. Ella sufrió humillaciones a manos de los guardias nazis. Años después de la guerra, ella era creyente y recorría Europa predicando. ¿Y saben de qué predicaba? Principalmente del perdón de Dios. Y recorrió prácticamente toda Alemania hablando de ese tema. Y un día, terminando de enseñar acerca del perdón, un hombre del público se acercó a ella
Y quiero que lea conmigo lo que ella narra que pasó con este hombre. Este hombre le extendió la mano y le dijo, qué maravilloso mensaje. Qué bueno saber que nuestros pecados están en el fondo del mar. Usted mencionó, y ese es el nombre de un campo de concentración, yo fui guardia allí. Pero desde ese entonces me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado, pero me encantaría escuchar de sus labios que me perdona. Y saben que ella cuenta que se recuerda de ese guardia. Ese guardia fue uno de los que más le causó daño a ella. Y ella relata en su libro que se llama El Refugio Secreto, que en ese momento ella se congeló. Porque empezaron a venir recuerdos del sufrimiento, la humillación, la muerte de su hermana en manos de estos hombres. Y ella no quería perdonar. Todo eso en segundos. Pero ella también sabía de la gracia de Dios. Ella sabía del Evangelio. Ella acababa de predicar el Evangelio. Entonces, ¿saben qué hizo? Ella en su mente oró. Una oración sencilla. Y le dijo, Jesús, tú sabes que yo no puedo perdonar. Yo no quiero perdonar. Dame de tu perdón. Y ella cuenta, hermanos, que en obediencia ella tomó su mano y en el instante ella comenzó a llorar. Y ella con convicción de sus labios salieron la siguiente frase, te perdono, hermano mío, de todo corazón te perdono. Pero hermanos, eso es una obra que solo la gracia de Dios puede hacer. Y después de esto, ella narra en su libro y dice, nunca conocí el amor de Dios tan profundamente como en ese día. ¿Saben por qué? Porque Dios ha vencido el mal con el bien. Porque Dios nos ha perdonado de una manera tan profunda y amorosa. Y esto no significa que ese mal no sea real. No significa que ella olvidó el dolor. Significa que el Evangelio tiene más poder que el odio, que la falta de perdón. Significa que la gracia de Dios nos hace que respondamos con bien a aquello que es el mal. Hermanos, solo la gracia de Dios nos capacita para ser como Cristo. Solo la gracia de Dios es la que obra en tu vida humildad. Solo la gracia de Dios es la que obra en tu vida amor sincero. Solo la gracia de Dios es la que obra en tu vida el hacer el bien aún a aquellos que hacen el mal. Porque por la gracia del Evangelio, hermanos, somos llamados a vivir en humildad, amor y bien hacia otros. Esa gracia, hermanos, nos hace amarnos. El amor no se cultiva en la distancia. Requiere presencia, requiere vulnerabilidad, requiere compromiso. Pero la gracia de Dios nos capacita. ¿Te parece difícil o imposible vivir esto? Es que quiero recordarte que lo que vemos que Pablo está exponiendo en Romanos 12 son las misericordias de Dios que obran en nuestra vida a través de la gracia. Vemos en Romanos 12 Dios pidiéndonos, no penséis más alto de vosotros mismos que lo que debéis pensar. Pero si tú recuerdas Jesús, ¿qué hizo? Él se humilló a sí mismo. Vemos que en este texto nos llama a amar sin fingimientos. Pero cuando tú ves a Jesús, ¿qué ves? ¿Ves un amor sincero o un amor fingido? Un amor tan sincero, tan real, que Él entregó su vida por ti. No por lo que tú puedas darle. Por amor. Vemos que nos dice Dios en su palabra, bendecid a los que os persiguen. ¿Y usted recuerda qué hizo Jesús en la cruz a punto de morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No seáis vencidos de lo malo. Hermanos, Cristo venció el mal con el bien en la cruz. Él, sin tener un grado de maldad, se hizo maldición por nosotros. Él venció la maldad, mi maldad, tu maldad,
con el bien de entregar su vida por amor. Por lo tanto, hermanos, hoy el llamado es a vivir imitando a Cristo, a ese Cristo crucificado y resucitado. Y sé que alguno puede decir, sí, pastor, pero yo no soy Jesús. Hace poco mi hermano le exhortó a su hija, una niña de 8 años, con un comportamiento inadecuado, y le dijo, ¿recuerda a Jesús? Y mi sobrina le dice, sí, papá, pero Jesús es Dios, yo no. Y muchas veces pensamos así, quizás no lo decimos. Pero quiero recordarte algo. Tú no puedes, pero Cristo sí. Y ese es el llamado hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vive el Evangelio, recibe la gracia de Dios. Crece en la gracia de Dios, en dependencia de Él. Él sí puede perdonar, Él sí puede amar, porque ya lo hizo y lo sigue haciendo. Por la gracia del Evangelio, hermanos, todos nosotros, esa gracia se expresa en que vivimos en humildad, en amor y en bien hacia otros. Vamos a orar.